Muy buenas, compañeros. Bueno, pues con la imagen esta de los jilguerillos, de la pareja de... Bueno, de los jilguerillos no, de la pareja de jilguero con canaria, voy a comentaros un tema porque, bueno, lo he visto en un vídeo de un compañero, en concreto creo que se llama Aviario Gavilanes o algo así, bueno, que me perdone si no lo he dicho bien, y vi que el compañero había tenido un problema de piojillos a mitad de la cría, ¿vale? Yo ya le contesté, le puse un comentario en ese vídeo, pero sí que me gustaría hacer un vídeo, este vídeo, por si le puede ayudar a alguien mi opinión, ¿vale? A ver, yo este año, y nunca me había pasado aquí en el nuevo aviario, ya este es el cuarto año que estoy criando aquí, y nunca me había pasado, bueno, pues este año he tenido piojillos durante el terminar de la primera puesta más o menos, ¿vale? Bueno, terminar no, durante la primera puesta. Estaban los pichones en los nidos y yo me fijé que una pareja, en concreto, tenía los pichones muy envirriados, muy pequeños. Y no sabía por qué, porque yo no veía nada aparente y estaban sanos, no se les veía mal color ni nada. Ya sabéis, esto que se les pone el pico por dentro blanco, o tienen punto negro, mal color en la tripa. No les veía mal, pero les veía secos. Por eso yo les embuchaba todas las mañanas, les embuchaba si podía por la noche y yo, bueno, pues veía que iban tirando. Hasta que un día, por la noche, fui a quitar el nido, ¿vale? Lo que es esto de aquí, el cubrenidos este. Y me di cuenta que tenía piojillos. De verdad, hacía tiempo que yo no veía piojillos en mi aviario, porque además yo les suelo tratar con Extol. Pero es verdad que este año les traté con Extol muchísimo antes de la cría, yo creo que estábamos todavía en la época de los concursos. Y puede ser, no les traté antes de la cría, ¿vale? Como suelo hacer normalmente. Y al final, yo creo que eso ha influido y los piojillos me han entrado, ¿vale? Me han entrado. Entonces, ¿yo qué hice? Yo dije, mira, he sacado la primera apuesta, yo tengo ya unos 15 pichones, 16 pichones, con las parejas que tengo no quiero más. Si... ¿Veis? Es lo bueno de no estar tan estresado con la cría. Entonces yo dije, bueno, si aquí tengo que cortar, cortamos y punto. ¿Y qué hice? Les di Extol a todos, pero a todos, ¿vale? Les di Extol, ningún problema. A la semana repetí el tratamiento de Extol, que es como se debe hacer, ese es el tratamiento. Se da tal día como hoy y a los 7 días se vuelve a repetir. Y ya está. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué sucede con la fertilidad en la segunda puesta. Bueno, pues sinceramente la fertilidad en la segunda puesta no la he visto afectada para nada. Después del Extol, los pájaros pisaron. He sacado, ahora mismo están huevos pisados. A ver, huevos claros yo creo que ninguno de la segunda puesta. Lo que he tenido son o bien abortos o nacimientos. No he tenido huevos claros, en ningún caso, en la segunda puesta. Entonces, yo creo que no tiene nada que ver. O sea, el Extol no hace que los pájaros pierdan la fertilidad, o por lo menos esa es mi experiencia. Ahora, conclusión que saco, por si las moscas, yo nunca le daría Extol durante la cría de manera normal. O sea, yo no voy a darles Extol porque sí durante la cría, o no voy a darle muy pegado a la primera puesta Extol, ¿vale? Siempre lo voy a hacer pues con un margen de pues un mes y medio, más o menos, como yo solía hacer, el Extol con un mes y medio y listo, ¿vale? Y ya les hago esa limpia. Pero lo que sí que tengo claro después de lo que me ha pasado es que si en otra ocasión yo tuviese que utilizarlo porque tengo piojillos a mitad de la cría, lo voy a hacer, porque no me da miedo, porque sé que si hay un problema de falta de fertilidad, no es desde luego por el Extol, ¿vale? Así es que nada más, simplemente quería comentaros esto, mi experiencia con el Extol, porque yo sí que había oído que el Pulmonsan les afecta. Eso no lo he probado nunca, a darles Pulmonsan durante la cría. No lo he probado, o por lo menos yo no lo recuerdo. Pero es verdad que el Extol, pues lo he probado ahora. Yo había visto un vídeo de Juan Medel, el de los timbrados, y es verdad que él lo probó un año
también durante la cría y no le vio una repercusión muy grande, ¿vale? Al efecto del Extol en la fertilidad. Así es que yo por eso me he animado a hacerlo y también cuento mi experiencia porque creo que a más de uno a lo mejor le puede servir, ¿vale? Pero vamos, que esto no es ciencia, simplemente es mi experiencia y lo que a mí me ha pasado. Puede ser que alguien lo haga después que yo y resulta que le sale mal, ¿vale? Yo es lo que digo. O a lo mejor le salen huevos claros y no es por el Extol, precisamente, ¿vale? Pero quería dejar aquí mi experiencia y nada más, ¿vale? No os lo demuestro con elementos químicos ni componentes extraños como hacen por ahí gente que yo creo que flaco favor le hace a otros compañeros que les están volviendo piraos con tanta formulación química y tanta rigurosidad en cuanto a la alimentación y el tratamiento de genética y toda la hostia que están montando. Las cosas yo creo que son más sencillas. Esto es una afición, es un entretenimiento y yo lo digo siempre. Aquí hay que pasárselo bien y disfrutar todos de los animalillos estos que son una pasada. Venga, un saludo compañeros.